libertad, igualdad, fraternidad. 3 palabras que sacudieron al mundo y le cortaron la cabeza a un rey. Pero, ¿sabías que la misma revolución que prometía acabar con la tiranía, creó su propio reinado de terror? Hoy vamos a explorar la historia de cómo la Revolución Francesa terminó devorando a sus propios hijos, y por qué su legado es, hasta el día de hoy, una enorme y fascinante paradoja. Para entender el estallido, viajemos a Francia, en 1789. La sociedad estaba quebrada, dividida en 3. Arriba, el primer estado, la nobleza, y el segundo estado, el clero. Ellos vivían en el lujo, exentos de pagar impuestos. Abajo, el gigantesco tercer estado, compuesto por campesinos, artesanos y la creciente burguesía. Ellos cargaban con todo el peso económico del reino. Mientras tanto, el rey Luis XVI estaba en bancarrota, y lo peor, la gente común pasaba hambre. En este caldero social, las ideas de la Ilustración, que hablaban de razón, derechos y soberanía popular, fueron la chispa. La desesperación del pueblo fue la gasolina. Todo se encendió el 20 de junio de 1789. Los representantes del pueblo, reunidos en un frontón, hicieron el juramento del juego de pelota. Juraron no separarse hasta darle una constitución a Francia. Así nació la Asamblea Nacional. El 14 de julio, la furia popular explotó. Una multitud enfurecida asaltó la fortaleza de la Bastilla, el gran símbolo del poder absoluto del rey. La mecha estaba prendida. La revolución había comenzado. Y en agosto, la Asamblea proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un texto revolucionario que cambiaría la historia para siempre. El antiguo régimen se tambaleaba. Pero la esperanza pronto se tiñó de sangre. La monarquía, en secreto, conspiraba con otras potencias europeas para aplastar la revolución. La traición se pagó caro. En 1793, Luis XVI fue juzgado y guillotinado. Meses después, su esposa, María Antonieta, corrió la misma suerte. Esto desató la furia de todas las monarquías de Europa, que le declararon la guerra a la joven República Francesa. Para defender la revolución de sus enemigos, tanto internos como externos, se creó el Comité de Salvación Pública, un gobierno de emergencia liderado por una figura implacable, Maximilien Robespierre. Así comenzó la etapa más oscura, el terror. Con la excusa de proteger la revolución, se desató una paranoia brutal. Cualquiera que fuera simplemente sospechoso de ser un enemigo de la causa, podía ser arrestado, juzgado sumariamente y enviado a la guillotina. La libertad, el gran ideal, fue ahogada por el miedo. La fraternidad se rompió, reemplazada por la delación y la desconfianza. Entre 1793 y 1794, se estima que unas 50.000 personas fueron ejecutadas. La revolución que nació para liberar al pueblo, ahora lo aterrorizaba. El terror, como un monstruo, terminó devorándose a sí mismo. El 28 de julio de 1794, el propio Robespierre, el incorruptible, fue arrestado y guillotinado sin juicio. El pueblo estaba exhausto. La burguesía, la clase media que había impulsado la revolución al principio, estaba asustada por el radicalismo y la violencia. Tomaron el control a través de un nuevo gobierno, el Directorio. Pero la inestabilidad política y económica continuó. Francia era un caos, y en medio de ese caos, un joven y ambicioso general vio su gran oportunidad. El 10 de noviembre de 1799, en el famoso golpe de Estado del 18 de Brumario, Napoleón Bonaparte tomó el poder. La Revolución Francesa, como tal, había terminado. Irónicamente, en su lugar, nacía un futuro emperador. Entonces, ¿fue la Revolución Francesa un fracaso? No, no del todo. Su legado es complejo y contradictorio. Por un lado, acabó para siempre con el feudalismo y los privilegios de nacimiento. Extendió por todo el mundo los ideales de democracia, soberanía popular y derechos humanos, sentando las bases de los estados modernos en los que vivimos hoy. Pero también nos dejó una lección amarga y escalofriante.
Los caminos hacia la libertad pueden estar pavimentados con tiranía. La Revolución Francesa nos enseñó el inmenso poder que tiene el pueblo cuando se une, pero también nos advirtió sobre el peligro de que el poder, cuando no tiene límites, corrompe absolutamente a quien lo ostenta. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que una revolución violenta puede realmente lograr una sociedad más justa y libre? ¿O la violencia inevitablemente engendra más violencia? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantará leer lo que piensas. Si te ha gustado este viaje a la historia, no olvides darle like al video y suscribirte para no perderte el próximo. Gracias por acompañarme.